Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Casa de América. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde con ocasión de la celebración de esta mesa redonda que lleva por título Empoderamiento económico de la mujer indígena de América Latina y el Caribe. Una mesa redonda que se organiza a iniciativa conjunta del Fondo Indígena y de la Universidad Carlos III en el contexto de las jornadas sobre emprendimientos de mujeres indígenas, afrodescendientes y pertenecientes a minorías étnicas en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que está teniendo lugar estos días aquí en Madrid. Unas jornadas financiadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, y que tiene mucho sentido en la medida en que el empoderamiento económico de la mujer, tema que vamos a tratar esta tarde, y en particular de la mujer indígena en América Latina y el Caribe, son ejes prioritarios de la cooperación española y, por tanto, también de esta Casa de América. No en vano, la Agencia Española de Cooperación y la Casa de América organizan desde hace ya más de 2 décadas los premios Bartolomé de las Casas. Se trata de uno de los premios más importantes, por no decir el más importante en el ámbito iberoamericano, destinado o dedicado exclusivamente a la cuestión indígena. Unos premios que se convocan desde el año 91, por tanto, el año próximo cumpliremos 25 años, celebraremos el 25º premio Bartolomé de las Casas, un premio que está abierto a personas físicas, organizaciones indígenas, universidades y otras instituciones de enseñanza, organizaciones no gubernamentales e instituciones vinculadas al mundo indígena. Para hablarnos sobre el tema que nos ocupa esta tarde, tenemos a representantes de los diferentes pueblos originarios de América Latina y Caribe, que son, por tanto, protagonistas de la actividad que hoy les ofrecemos en el marco de estas jornadas, y que pretende ser, en definitiva, una plataforma para que las organizaciones de la sociedad civil y el mundo académico se expresen, reflexionen en torno a esta cuestión. Nos acompañan en la mesa, en primer lugar, la señora Otilia Lux de Cotí, responsable del programa emblemático Mujer Indígena del Fondo Indígena. Buenas tardes. La señora Petrona Alvarado, emprendedora. El señor Daniel Oliva, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid. Y la señora Eva Buendía, directora del programa indígena de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo. Por tanto, para Casa de América es un honor, un privilegio poder organizar, poder acoger esta mesa redonda sobre este tema tan trascendental, tan importante en el marco de estas jornadas, y agradecemos en este sentido a los promotores de la iniciativa que hayan contado una vez más con Casa de América para ello. Espero que disfruten y cedo la palabra a la mesa. Eva, por favor, cuando quieras. Veo una gran mayoría, un desequilibrio de género, como suele pasar en estas jornadas, pero lo importante aquí como personas es precisamente saber por qué nos están convocando, porque estamos acompañadas de 2 lideresas indígenas que han tenido una gran repercusión en México y en Guatemala internacional. Precisamente uno de los programas emblemáticos que tiene el Fondo Indígena de América Latina y Caribe, el único órgano paritario regional que tiene representación de los gobiernos de América Latina y Caribe, también de España y de Portugal y de Bélgica, junto con representantes indígenas. Un organismo paritario cuyo programa emblemático, uno de los programas emblemáticos que más estamos apoyando desde la cooperación española, es el programa de Mujer Indígena. Las mujeres indígenas que están aquí, que han venido a España y que son emprendedoras, son mucho más que emprendedoras. Son mujeres políticas que han incidido en políticas públicas, en procesos de paz, en cambios legislativos y constitucionales. También son mujeres que tienen toda la aplicación práctica de cómo la mujer indígena, cuando ha sido excluida, cómo educan a sus hijos y cómo poder estar aquí presentes y poder poder presentar su fuerza como motor de desarrollo, y son también madres. Por lo tanto, todas estas dimensiones humanas hace que enriquezca mucho, y que cuando escuchamos hablar de los indígenas en general como colectivos vulnerables, no se ajuste a la realidad. En todo caso, son colectivos vulnerados o colectivos en condiciones de vulnerabilidad. Y en el caso de la mujer, lo que nos refleja las estadísticas en términos de educación, de acceso al mercado laboral, es que incluso hay una mayor exclusión. Pero, por otro lado, tenemos una vertiente muy positiva. Tenemos mujeres emprendedoras
familias. Vemos que hay distintas generaciones mezcladas, con distintos artes, tanto desde la cultura, desde el arte, como del turismo, distintas facetas empresariales que han sido lanzadas por mujeres y muchas veces mujeres solas, mujeres que han sido los ejes vertebradores de las familias cuando sus maridos han estado en conflictos armados o han tenido que ir a trabajar fuera y han educado a sus hijos. Por lo tanto, esa fuerza que tienen las mujeres nunca se la va a poder ver como una debilidad o como una vulnerabilidad. Sí que se está expuesta a otros factores. Por lo tanto, es un privilegio que contemos tanto con la señora Petrona Alvarado como con la señora Otilia Luz de Cotí, precisamente por el papel que han tenido y por esas biografías tan ricas y que tanto impacto han tenido. Otilia Luz de Cotí en Guatemala, con todo el proceso de paz, y luego como diputada en el Congreso de la República por WINAC y ministra de Cultura y de Deportes de Guatemala. También ha estado dentro de UNESCO. Y en el caso de María Petrona Alvarado, como parlamentaria también en el Congreso mexicano, y viene de Campeche y es miembro del programa emblemático, pero además de haber sido regidora en la ciudad de Campeche, ha trabajado a nivel municipal con ese acercamiento que tiene con los colectivos locales y lo que le permite ahora ser una mujer emprendedora en el sector gastronómico y tener una independencia. Muchas veces cuando hablamos de mujeres, si no hay una independencia económica, pues ahí es donde hay algunas estructuras todavía del pasado que hace que haya una dependencia del hombre o del señor de la casa. Por lo tanto, vemos que las mujeres indígenas enfrentan retos muy comunes al resto de las mujeres. Por lo tanto, con distintos modelos de desarrollo y con distinta cosmovisión nos van a explicar cuál ha sido su experiencia y cómo han llegado después de toda esta trayectoria de activismo y de política pública y de lucha política, han llegado aquí. En primer lugar, nos va a hablar el profesor Daniel Oliva, que conoce muy bien este programa de Mujer Indígena y precisamente desde la Universidad Carlos III hay un curso para expertos en pueblos indígenas y en cooperación internacional que con apoyo de distintos organismos como de la Cooperación Española, de la ECID, se otorgan becas a representantes indígenas que además han aprendido el lenguaje de la cooperación, ese cooperanto muchas veces del norte, en cómo hay que rendir esas cuentas, en el lenguaje en el que hay que moverse en los foros internacionales para poder ser comprendido. Una traducción que muchas veces nosotros no somos capaces, o ahora mismo cuando hablamos de cambio climático sí que miramos a pueblos indígenas, a ese equilibrio con la madre tierra, a esa manera de ver el mundo, esa cosmovisión, volvemos a lo originario. La Carlos III en eso tiene un programa que sí que es emblemático, que ha sido apoyado desde el inicio por la Cooperación Española, y el profesor Oliva también es un gran conocedor del Fondo Indígena. Aquí también tengo el sombrero de la segunda vicepresidencia del Fondo Indígena. Mirna Cunningham no ha podido acompañarnos y nos envía todos sus saludos. Es la primera vicepresidenta como mujer indígena nicaragüense y además como una de las líderes del programa emblemático de Mujer Indígena. Y precisamente en esta mesa pues, podemos ver el lazo que hay de la cooperación internacional, de la cooperación española y del ámbito de la universidad con las líderes indígenas que son las protagonistas y de las que tenemos mucho que aprender. Doy la palabra a Daniel Oliva. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Eva. Bueno, en primer lugar, bueno, pues agradecer, por supuesto, a la Casa de América, que siempre nos acoge todas estas actividades cuando se las proponemos, relacionadas con los pueblos indígenas, con el curso de experto de la Universidad Carlos III y del Fondo Indígena y de la ECID. Y en este caso, bueno, pues gracias especialmente pues, a los responsables por haber acogido en tan poco tiempo, les avisamos con poco tiempo para poner en marcha esta mesa redonda. La verdad que es una satisfacción para mí, además, formar parte de esta mesa redonda y de este acto, y especialmente pues, por estar acompañado de estas tres mujeres, ¿no?, que son pues, referenciales en muchos aspectos y en muchos campos, como ya ha señalado Eva, pues Otilia, a quien conozco ya desde hace mucho tiempo y que es pues un ejemplo y un referente por su actividad política y su actividad internacional, a Petrona, que la pude conocer estos días de atrás en algunas actividades que venimos desarrollando en la Universidad Carlos III y que he podido conocer, bueno, pues de su impulso y de su trabajo, ¿verdad?,
en el campo también político y en el del emprendimiento. Y desde luego, bueno, pues a Eva Buendía, a la que le estamos muy agradecidos, desde luego desde la Universidad Carlos III. Ella es, como ha dicho, la vicepresidenta, una de las vicepresidentas del Fondo Indígena, pero además es la directora del programa indígena de la ECID. Y lo cierto es que, a pesar de los problemas que ha vivido, pues la cooperación, el sistema de cooperación español, por los problemas de financiación, pues ella ha conseguido que se mantengan las ayudas al Fondo Indígena, las subvenciones al Fondo Indígena desde la cooperación española, y gracias a eso 2 de los grandes programas emblemáticos del Fondo Indígena, uno de ellos la Universidad Indígena Intercultural, en la cual se enmarca nuestro título de experto, y otro el programa de Mujer Indígena, que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo aquí, pues han podido salir adelante y salir reforzados. Bien, ciertamente la cuestión del emprendimiento, del empresariado, del desarrollo económico, incluso los pueblos indígenas, es un tema poco trabajado. Es un tema poco trabajado desde la academia, desde los grupos y centros de investigación. Es un tema poco desarrollado también en las políticas públicas. Es un tema que no es objeto preferencial tampoco en todo lo que tiene que ver con la acción de la cooperación internacional, y lo que muchas veces llama la atención también al interior del movimiento indígena, y esto es algo que hemos hablado mucho con la doctora Mirna Cunningham, es una cuestión poco desarrollada. Se habla mucho de los derechos políticos de los pueblos indígenas, de los derechos de las mujeres, de los derechos políticos de las mujeres indígenas, de todo aquello que tiene que ver con los derechos culturales, los derechos a la educación bilingüe intercultural, los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y todo el vínculo entre los derechos individuales de las mujeres y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como el derecho a la libre determinación, el derecho al territorio, los derechos a la consulta, etcétera, ¿no? Pero sin embargo la cuestión, ¿verdad?, clave para mí, para cualquier proceso de autodeterminación individual y colectivo, para la autodeterminación de los propios pueblos indígenas y para la autodeterminación de las propias mujeres indígenas, que es la autodeterminación económica, el empoderamiento económico, el desarrollo económico, es un tema que es poco trabajado, incluso, como digo, al interior del movimiento indígena. Esto en gran medida tiene que ver seguramente con esa tensión, ¿verdad?, que se vive entre esos dos mundos, que es el mundo indígena y el mundo no indígena, esas dos concepciones en torno a la economía. No hay que olvidar que hay una tensión, una contradicción fuerte entre lo que es la economía de mercado, y que conceptos como empresariado, como emprendimiento, como economía de mercado, son conceptos que chocan al interior de los pueblos indígenas y del movimiento indígena con carácter general, ¿no? Los pueblos indígenas entienden que ese modelo tradicional de la economía de mercado es un modelo, digamos, que no se ajusta, ¿no?, a sus esencias socioculturales, que no se ajusta a sus propios modelos económicos, y que en gran medida incluso puede entrar en contradicción con esas economías comunitarias, esas economías familiares, esas economías basadas en la reciprocidad, ¿verdad?, y en la redistribución. Bien, la única salida posible, ¿verdad?, a esa tensión, a esa contradicción, seguramente pasa por apostar por las economías interculturales, ¿no? Economías interculturales que, reconociendo y manteniendo, ¿verdad?, y reforzando la identidad propia de los pueblos indígenas, por otro lado permitan también que los propios pueblos indígenas accedan a una autodeterminación económica, en el sentido de que puedan, digamos, poner en marcha sus propios procesos de desarrollo también en el plano económico, sin perder, como digo, su propia identidad. Ejemplos de esos, pues yo creo que tenemos, y tenemos muy buenos ejemplos, además de protagonizados por mujeres. A lo largo de estas jornadas, estos días que estamos viviendo, esta es una sesión más, una actividad más, pero estamos viviendo, ¿verdad?, pues unas jornadas muy intensas, con mucha actividad. Las mujeres indígenas emprendedoras que nos acompañan han estado en la Feria Internacional de la Biocultura, exponiendo sus proyectos, sus propuestas, sus productos, sus creaciones. Hemos tenido varios conversatorios y varios talleres en la Universidad Carlos III, ha habido reuniones institucionales, y a lo largo de todas estas actividades, y concretamente una que tuvimos ayer en la Carlos III, un conversatorio, una mesa redonda de este tipo, pero con alumnos de posgrado, bueno, pues pudimos comprobar de primera mano, y lo hemos hecho durante estos días también en otras actividades, cómo hay mujeres indígenas, desde luego, que manteniendo, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con las tradiciones y las economías propiamente indígenas, bueno, pues han logrado asumir un rol muy protagónico, muy importante al interior de sus comunidades, y con experiencias muy exitosas, ¿no? Ayer y hoy puede que se reproduzcan, bueno, pues asistimos, ¿no?, a propuestas que tienen que ver con la hostelería y las terapias alternativas, que tienen que ver con la medicina tradicional, que tienen que ver con las artesanías, que tienen que ver con la gastronomía, ¿verdad?, de calidad, y la restauración. Propuestas de mujeres que han superado importantes barreras, ¿verdad?,
que han conseguido, bueno, entablar sus propios y poner en marcha sus propios negocios en colaboración generalmente con otras mujeres, asociándose con otras mujeres, conformando en definitiva pues cooperativas o centros comunitarios empresariales, ¿no?, que han tenido pues mucho éxito. Más allá de esto, lo cierto es que las mujeres indígenas, y estos son muy buenos ejemplos, siguen enfrentándose a importantes desafíos, a importantes barreras, a importantes problemas a la hora de poner en marcha sus propios emprendimientos. Como las protagonistas son ellas, yo no me voy a entretener mucho más, pero sí quiero situar unas cuestiones que tienen que ver con esas barreras y con esos problemas, ¿no? Unas pequeñas cuestiones. La primera de ellas tiene que ver indudablemente con los problemas todavía asociados a la falta de capacitación y formación en todo lo que tiene que ver con la gestión empresarial, en todo lo que tiene que ver con el conocimiento de las cadenas de valor, en todo aquello que tiene que ver con el registro de los productos, en todo aquello que tiene que ver con la propia gestión empresarial, con el acceso y manejo de las nuevas tecnologías, problemas que pasan indudablemente por la formación y por la capacitación, y que algunas mujeres pues han conseguido superarlo a través de una formación autodidacta, pero que desde luego es uno de los grandes desafíos, uno de los grandes cuellos de botella, unos grandes problemas, y ahí la cooperación internacional, las agencias públicas pues tienen mucho camino y mucho trabajo que desarrollar todavía. Otro gran problema, otra gran carencia, otra gran barrera tiene que ver con el acceso a la financiación. Si es un problema general para los pueblos indígenas, el acceso a la financiación, a los créditos, pues para las mujeres indígenas es un problema, digamos, añadido o reforzado, ¿no? Los actores financieros tradicionales desconfían de la capacidad de devolución, digamos, en ocasiones de los pueblos indígenas, por esos prejuicios que hay en torno también al funcionamiento de las economías indígenas como economías que entran en contradicción con la economía de mercado. No hay productos financieros específicamente diseñados para mujeres indígenas, y todavía hay pocas experiencias de bancos comunitarios o de bancos familiares al interior de los pueblos indígenas que podrían suplir en un momento dado quizá todo eso a través de la configuración de este tipo de estructuras de financieras autónomas, ¿no? Como se ha demostrado en muchos contextos, en muchos ámbitos geográficos diferenciados, el papel de los microcréditos es clave, ¿no? Es clave para fomentar precisamente los emprendimientos, y es muy importante poner en marcha ese tipo de herramientas en favor de las mujeres indígenas. Otra gran carencia, otro gran problema, otro gran desafío, si se quiere, es que muchas políticas públicas las políticas públicas con carácter general y las estrategias de cooperación en favor de los pueblos indígenas no se centran muy específicamente en este tipo de cuestiones. Este tipo de actos que estamos haciendo aquí y este tipo de actividades, amparados también y apoyados por la cooperación española, son excepcionales. Hay que agradecer a la cooperación española que esté acompañando este tipo de actividades, porque son excepcionales en el marco de la cooperación internacional. No hay muchos programas de cooperación centrados en el desarrollo de las capacidades empresariales de las mujeres indígenas, y muchas de las políticas públicas diseñadas por otro lado al interior de los estados pues tienen también esas limitaciones y esas carencias. Hay que resaltar en favor, digamos, de la acción del Fondo Indígena la existencia de ese programa de mujer indígena y el trabajo que precisamente viene desarrollando Mirna Cunningham y sus colaboradoras, muchas de ellas aquí presentes, algunas presentes, para precisamente, digamos, solventar eso y revertir ese tipo de situaciones. Otro problema también, otra carencia, otra barrera, sería todo aquello que tiene que ver con los problemas de acceso a los mercados, ¿no? De acceso a los mercados, más allá de los mercados locales, más allá de los mercados regionales. Los pueblos indígenas y las mujeres indígenas en particular tienen muchas dificultades para superar esas barreras y para acceder a mercados nacionales, y mucho más acceder a mercados internacionales. Pues por primera vez en la Feria de la Biocultura Internacional que se ha desarrollado estos días, por primera vez ha habido presencia indígena. El objetivo de la presencia de las mujeres indígenas en esa feria no era vender, no era tanto vender, sino sobre todo dar a conocer sus productos, ¿verdad? Dar a conocer sus creaciones, que se empiece a conocer el labor y el papel tan importante que se viene realizando. Y por último, pues para terminar, otro de los grandes desafíos, ¿verdad? Otra de las grandes barreras, otra de las grandes cuestiones a tener muy en cuenta y a trabajar, y seguir trabajando mucho desde el ámbito de la cooperación, desde el ámbito de las políticas públicas, y también reflexionar sobre ello desde la universidad y la academia, tiene que ver con la doble discriminación que sufren las mujeres indígenas, ¿no? Cuando quieren poner en marcha sus propios emprendimientos. Discriminación por ser indígenas y discriminación al interior de sus propias comunidades por ser mujeres, y eso es un tema de la incomprensión de los varones, de la incomprensión de sus compañeros, que ha salido estos días y que desde luego tenemos que tener en cuenta, puesto que las estructuras machistas, ¿verdad? Y las estructuras
todavía de dominación del hombre sobre la mujer en muchas de las comunidades indígenas siguen persistiendo y precisamente saltan específicamente y se ponen muy de manifiesto cuando las mujeres indígenas intentan tener, digamos, un protagonismo o pretenden tener un protagonismo en el plano económico. Bueno, son algunos apuntes que espero que sitúen un poco el debate, pero bueno, como decíamos, las protagonistas son las compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, precisamente por haber introducido un poco lo que es el marco del programa de Mujer Indígena, el papel que tiene la Universidad Carlos III como centro asociado a la Universidad Intercultural Indígena, haber hablado de estas economías interculturales y de la pertinencia étnica y luego el aporte que ya veremos de esta misión y tener de contar con doña Otilia y con doña Petrona. Por lo tanto, les doy ya la palabra para que nos cuenten su experiencia. Muy buenas tardes a todas y todos los hermanos que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, queremos agradecerle a la Madre Tierra y al cielo que nos da la oportunidad para estar compartiendo nuestras experiencias, conocimientos y sabiduría con todos ustedes. Para los mesoamericanos particularmente, pero considero que también es a lo largo de la cosmovisión de los pueblos indígenas, tenemos un conteo del tiempo muy distinto realmente. Para nosotros el día de hoy prácticamente es el día 12 de nuestro calendario y corresponde prácticamente a la energía de Can. Can significa para nosotros la serpiente, pero la serpiente más bien enrollada en espiral, que significa prácticamente los ciclos de la vida, los ciclos de la historia y los ciclos realmente del ser humano. Yo creo que todos y todas tenemos estos principios y este fin, no cabe duda. Pero también nuestro agradecimiento profundo a la ECID, que es la cooperación española que siempre se ha identificado con la América Latina y con toda la Iberoamérica, incluyendo el Brasil. En ese sentido, yo creo que estamos totalmente agradecidas también con Casa América, con la Universidad Carlos III y, por supuesto, quien ha sido el catalizador del impulso de esta visita, pues ha hecho todo el trabajo, es el Fondo Indígena Latinoamericano y del Caribe, ¿no? El Fondo Indígena, que nosotros la llamamos también ya con sus siglas FILAC, ¿no? Bueno, yo creo que agradecidas estamos por estos espacios tan importantes para compartir nuestros conocimientos y sabiduría. Y creo que es en relación a aspectos tan importantes como son los derechos de las mujeres indígenas. Nosotras las mujeres indígenas tenemos derechos individuales y colectivos como pueblos. En este sentido, nosotras como mujeres indígenas, en cuanto a los derechos colectivos, obviamente estamos siempre en la lucha como pueblos, con la libre determinación y sobre todo el derecho a la madre tierra, al territorio, a los recursos naturales o medios naturales, y por supuesto al principio fundamental y universal como es el consentimiento libre previo informado. Esos son prácticamente los principios colectivos, pero cuando ya abordamos los principios y los derechos individuales de las mujeres indígenas, muchos de estos derechos también coinciden con el movimiento de mujeres a nivel universal, pero los específicos de las mujeres indígenas obviamente siempre los encontramos en el ámbito de la cultura, en el ámbito del derecho a los idiomas, en el ámbito del derecho a la salud intercultural, porque hay mucha sabiduría de saneamiento, de salud que existe en nuestros pueblos, y por otra parte abordamos también el derecho a la educación. ¿Cuándo decimos nosotros que la educación es un derecho? Cuando realmente estamos recibiendo una educación estatal en donde va, digamos, articulada la sabiduría de los pueblos indígenas dentro del currículum. Creo que esto lo hemos expresado a nivel nacional frente a los estados a fin de que los sistemas también puedan ceder de que deben ser interculturales. Pero también lo hemos abordado a nivel internacional y por eso mismo todo el pensamiento, toda la demanda que hacemos nosotros los pueblos indígenas a través de sus organizaciones o a través del mismo movimiento indígena, lo hemos colocado en instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Convenio 169, en Durban, y por otro lado estamos ahora participando
específicamente cuando hay un llamado a todas las poblaciones del mundo, estamos también aportando. Aportamos con propuestas de objetivos, de indicadores, o hacemos propuestas de metas, el caso, por ejemplo, de los objetivos del desarrollo sostenible en relación a la Agenda 2030. Esta Agenda 2030, establecida y adoptada por las Naciones Unidas, hemos hecho aportes. Claro, salió en términos generales, sin embargo, nosotros vemos que el objetivo número 5, que aborda el tema de la igualdad de las mujeres, es ahí en donde nosotros decimos, todas las mujeres estamos inmersas. Las mujeres a nivel del mundo, a nivel de etnicidad, si se quiere de esa forma, mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres discapacitadas y mujeres en general. E incluso se incluye a mujeres con su diversidad y orientación sexual. También esto en el marco del respeto de la persona como desee su opción. De esta forma, el Fondo Indígena, al ver que tenemos obviamente mucha demanda de los pueblos indígenas y en donde, como muy bien lo decía aquí Daniel, el aspecto económico ha sido poco tocado y de repente no es que sea poco tocado, sino como que no se ve que es la alternativa que pueda tal vez darle la oportunidad a los pueblos indígenas, pero no es así. Nosotros lo podemos plantear de esta forma. Yo creo que el programa emblemático de la mujer indígena del fondo lo que pretende es, digamos que a través de sus programas, del empoderamiento político de las mujeres y del emprendimiento económico, ve como las dos vertientes fundamentales. Si las mujeres estamos empoderadas políticamente, obviamente las mujeres sabremos tomar decisiones a nivel local, nacional y por otro lado internacional. Es decir, que la mujer empoderada está prácticamente empoderada en sus derechos y sabe cuáles son también sus obligaciones. Entonces, una mujer empoderada está preparada para defenderse de un sistema que excluye, está preparada frente a un sistema que destruye, está preparada frente a un sistema que prácticamente la subestima. Yo creo que es una mujer empoderada en donde puede defenderse realmente. Por otro lado, en el ámbito político, está prácticamente preparada con el empoderamiento. Pero en el ámbito económico, obviamente lo que pretendemos es el desarrollo de las capacidades, habilidades y potencialidades de las mujeres. Es decir, que la mujer indígena tiene, digamos, en su ADN la capacidad de desarrollar sus artes. Tiene en su ADN desarrollar prácticamente lo que es la parte local. Pero lo que sí hay que darle prácticamente es la formación administrativa, la formación de cómo manejar el mercado, la formación de cómo manejar su administración, la formación de cómo expandir su mercado. De esta manera consideramos que el Fondo Indígena está desarrollando este programa a través de diplomados. Hemos hecho diplomados a lo largo de América Latina y estamos haciendo diplomados ya en países. Por ejemplo, en el caso de México lo hacemos con la Universidad Autónoma de México y nosotros como fondo. Pero también buscamos otra alianza con el mismo gobierno, como lo es la CDI, que es la Comisión de Desarrollo Indígena. Y por otro lado, en el caso de Chile, lo hacemos para mujeres mapuches, mujeres aymaras u otro pueblo que pueda estar más, digamos, proclive a este tipo de llamado, de atención a este tipo de becas que se le puede dar y digamos la capacidad que pueda tener el fondo para atender a más mujeres. Generalmente atendemos de 20 a 25 mujeres, que es lo que nos da la capacidad financiera para poder desarrollar este tipo de capacidades. Entonces tenemos también en Chile con la Universidad Católica Académica, que así se llama la universidad, el Fondo Indígena, y también buscamos CONADI, que es la Comisión Nacional del Desarrollo Indígena, a fin de que estas tres organizaciones, estatal, el Fondo Indígena, que es un organismo internacional que muy bien sabemos prácticamente que fue creado en 1992, aquí precisamente en Madrid. Aquí se tuvo una asamblea y se creó el Fondo Indígena, y por otra parte se crea también más adelante el programa emblemático de la mujer indígena, con este propósito de elevar mucho más las capacidades de las mujeres.
Creo que en ese sentido las mujeres indígenas estamos ahora en camino a cambios, a transformaciones, a constituirnos también en agentes de desarrollo, pero desarrollo desde la perspectiva indígena, a fin de no perder realmente conocimientos ni tradiciones, ni mucho menos perder sabiduría. Creo que en este sentido las mujeres también, cuando yo me refiero a sabiduría, si las mujeres hacen, por ejemplo, artes con base a recursos naturales, se hace desde la perspectiva racional. No se desbordan ni tampoco destruyen, sino al contrario, es una cuestión racional a fin de utilizar fibra, por ejemplo, a fin de utilizar algodón, a fin de utilizar tintes naturales, y que esto va permitiendo a las mujeres indígenas no solo el uso racional de la naturaleza, sino que también está permitiendo dar su producción en una forma mucho más ambientalista, mucho más sana, mucho más respetuosa. Yo creo que en este sentido, nosotras las mujeres indígenas estamos viendo esta posibilidad de que puedan las mujeres crecer desde la perspectiva económica, pero también política. Pero no solamente a esto nos vamos a dedicar, porque sabemos que las mujeres indígenas tienen otros elementos que necesitan también en su parte formativa, como lo es, por ejemplo, el saber de cuáles son esas limitaciones que no le permiten su propio crecimiento. Entonces vemos que hay violencia política o hay otras formas de violencia que no les permiten prácticamente a las mujeres salir de sus localidades. Entonces se trabaja el tema violencia desde distintos puntos de vista y vemos, digamos, avances en nuestros países desde el ámbito legal. Hay legislación que está prácticamente orientando también a mujeres de cómo hacer sus denuncias en relación a aspectos violentos que no les permiten también hacer trabajos efectivos. Tenemos también el asunto de salud, y desde la perspectiva de salud, pues obviamente hay lideresas indígenas que trabajan la medicina natural, el uso de las hierbas, el uso de otros elementos que la misma madre naturaleza nos da, el uso del agua, por supuesto. Y entonces, este saneamiento es tan importante que puede permitir la prevención de algunas enfermedades, como también puede ser curativa. Las mujeres que se dedican a este tipo de trabajo, obviamente lo están haciendo también con recursos netamente naturales. Entonces, considerando de que estos aspectos naturales que se ven y que se está viendo en muchas mujeres, también nos permitimos desarrollar ese liderazgo. El liderazgo consiste entonces en promover los mismos derechos que las mujeres indígenas deben saber, tanto derecho individual como colectivo. También las mujeres líderes sirven también de facilitadoras, de promotoras del emprendimiento económico, porque se constituyen en mujeres referentes, se constituyen en mujeres en que por su misma creatividad, por su misma imaginación y por su mismo liderazgo, las mujeres son identificadas. Y aquí ustedes van a observar a varias de ellas que estuvieron en esta feria biocultural, en donde si a cada una escucharan en sus entrevistas que se hizo, créanme sinceramente que se van a quedar admirados de la capacidad tan importante que ellas han desarrollado. Esas capacidades, digamos, naturales, como por ejemplo el ver a una mujer desde niña, tener en su ADN ese liderazgo y crear con su propia imaginación y vencer cualquier obstáculo desde una perspectiva natural, también lo podemos observar, y tenemos aquí a la hermana Petrona, que la podrán ustedes escuchar, de cómo ella fue desarrollando su liderazgo, cómo ella fue defendiéndose de las limitaciones y superando ciertos obstáculos para poder llegar a donde está. Yo creo que si escucháramos, como le digo, a cada una de ellas, cómo vemos, digamos, a una Daniela en donde tiene, digamos, un hotel ecológico y que toda la familia está inmersa, y cómo crea empleo, como Petrona crea empleo. Cuando vemos por acá a una joven, Adilia, que está creando, por ejemplo, su arte desde los diseños de los pueblos indígenas, colocarlo en la modernidad, prácticamente en una prenda de moda que puede ser vendible en cualquier parte del mundo, pero está con la presencia prácticamente de los diseños indígenas,
pero el tipo de traje es utilizable, pues, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a las mujeres como Keila, que usa los restos de madera, no está botando árboles, sino que usa los restos de madera para crear estos juguetes. Estos son restos de madera de las carpinterías. Y cómo vemos nosotros que la creatividad de Keila y la familia y de los que están empleados con ellas realmente pueden ser creativos. Si vamos viendo a cada una, ¿verdad? Con sus muñecas, por ejemplo, aquí Genoveva crea muñecas y el único lugar de México creador de muñecas como las que está allá en el fondo. ¿Cómo es posible que solo un municipio abastece una república como lo es México y trascienden, por ejemplo? Y son muñecas tan lindas que uno dice, esa es la creatividad. Pero hay otra cosa también que yo quiero subrayar. Nosotros los pueblos indígenas, óigame, nosotros no tenemos ese espíritu capitalista. No sé si me explico. Nosotros tenemos más el espíritu comunitario, tenemos más el espíritu de dar, pero también compartir. El espíritu capitalista no. El espíritu capitalista es absorber, explotar, crecer e irse individualmente. Nosotros no. Nosotros tenemos otra visión y podemos crecer económicamente, pero también podemos compartir. Creo que desde esta perspectiva económica también nosotros podemos y hacemos planteamientos para lo que es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo desde la perspectiva de los pueblos indígenas? ¿Cómo concebimos el desarrollo? ¿Cómo vemos las inversiones que hacen, por ejemplo, en nuestros países? Nosotros decimos la inversión educativa, qué bueno, porque nos hace crecer con la inversión educativa. Hay fondos, hay calidad educativa, hay materiales educativos, hay tecnología apropiada para la educación, hay idiomas que también se están entrelazando. Esa es inversión educativa, porque el ser humano está creciendo y se están evitando, digamos, flagelos como la violencia. Se están evitando flagelos como por ejemplo, la desnutrición. Esa es inversión. Pero la otra inversión que pongo al otro lado, la inversión extractivista, por ejemplo, esa no resuelve los problemas de pobreza. Y hay un estudio de la CEPAL que nos indica que el extractivismo no ha resuelto el problema de la pobreza en América Latina, al contrario, ha empobrecido los territorios donde se ha instalado el extractivismo de todo lo que corresponde minero. Ese es un elemento ya estudiado. Entonces uno dice, ¿qué tipo de inversión entonces, qué tipo de crecimiento, qué tipo de desarrollo queremos? Entonces el desarrollo hay que hacerlo desde la perspectiva indígena comunitaria. Crezcamos todos por igual. Que todos tengamos alimentos y que todos tengamos la posibilidad de hacerlo. No unos se van por este lado y la mayoría por este otro lado. Creo que no. Es una percepción y es una acción distinta. Entonces yo creo que los pueblos indígenas, eso es lo que le podemos aportar al mundo. Y los pueblos indígenas podemos aportarle al mundo de que no todo el bosque debe derribarse. Porque entonces se arma el desequilibrio. Y nos dicen los guías espirituales, por eso nos recalcan todos los días, cuál es la energía que nos acompaña para guardar el equilibrio de la Madre Tierra. Hoy nos dijeron, y eso dicen todos los guías espirituales, los ciclos de la Madre Tierra y los ciclos de la historia tienen su principio y tienen su fin. Pero si vos no lo lográs equilibrar, vas a ser también un elemento y un actor destructor. Entonces, de esta manera nos enseñan y creamos esto. Y créanme que son los pilares que nos sostienen una vida digna, pero también hay factores externos como el sistema que nos domina en nuestros países que nos hacen una vida indigna. Y por eso es que nosotros abordamos el tema del buen vivir. Y el buen vivir también es hacer las artes de una buena manera, con un valor que también corresponde y no un valor, digamos, de explotación. Creo que de esta manera nosotros emprendemos realmente a las mujeres. Les decimos a las mujeres que se potencialicen políticamente hablando, que se preparen en sus derechos para defenderse y promover.
Pero también les decimos a las mujeres, prepárense para ser emprendedoras económicamente, porque estos dos elementos pueden regirle su vida y estos dos elementos le van a dar a usted mucha vida y va a permitir que otras mujeres la vean a usted como referente y la vean a usted que es una emprendedora y la vean a usted que es justa y que le está pagando las horas extras a sus empleadas y que le está dando de comer a sus empleadas. Eso es el emprendeduramiento, digamos, o emprendeduría desde la perspectiva de las mujeres y los pueblos indígenas, porque siempre estamos en esta plena lucha de derechos individuales y colectivos. Yo creo que de esta forma nosotros podemos decir que los grandes desafíos que tenemos, por supuesto, es que tengamos perfectamente un verdadero concepto de desarrollo y que sepamos crecer en comunidad. Hablamos de soberanía alimentaria, pues entonces que nuestros alimentos sean sanos, sean orgánicos. ¿Por qué tenemos que ponerle químico? No, cuando nuestras hortalizas pueden estar prácticamente salvadas por repelentes de otras plantas olorosas. Esas plantas olorosas pueden ser repelentes para ahuyentar los insectos o los gusanos que puedan comerse prácticamente las plantas. Y por eso dicen muchos que cultivan que esas hojas que están con agujeritos comidas es señal de que esa planta no tiene elemento químico. Es una planta que está prácticamente defendida con su mismo repelente natural. Podríamos poner muchos ejemplos, pero yo creo que nuestro reto importante es que las facultades del desarrollo económico de las mujeres es un reto para nosotras las mujeres. Y no solamente para las mujeres indígenas, para las mujeres no indígenas que viven también en ruralidad o que viven mujeres en áreas marginales de los países de América Latina. Estoy viendo América Latina. Entonces es un reto para toda mujer que no ha tenido las condiciones ni las oportunidades para crecer económicamente. ¿Por qué? Porque tampoco se les han dado las herramientas, políticamente hablando, porque una mujer con herramientas políticas, créanme sinceramente, es una mujer empoderada y que busca por sí sola sus caminos, y busca realmente sus alternativas, y busca soluciones muy fuertemente, y le enseña a la vida de cómo realmente defenderse de muchos obstáculos. Yo creo que son los retos importantes para nosotros y especialmente para este programa emblemático de la mujer que tiene el Fondo Indígena y que lo hemos hecho gracias al trabajo mismo que hace el Fondo Indígena, gracias a que es un fondo catalizador y que busca el autodesarrollo de los pueblos indígenas, que busca también impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas, que está trabajando sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero hoy con las mujeres es nuestro reto importante. Yo creo que el objetivo número 5 de la Agenda 2030, que habla sobre la igualdad, es nuestro deber reducir la desigualdad en las mujeres indígenas, porque sí estamos en un plano de desigual, porque el sistema nos oprime. El sistema, me refiero, latinoamericano. Hay una, digamos, opresión tremenda. Siempre estamos en calidades subordinadas y creo que esto es lo que tenemos que vencer. Además, tenemos hoy una amenaza norteamericana en donde llega un hombre contrario a las mujeres, un hombre con un discurso de odio, un hombre racista, un hombre desequilibrado totalmente. Entonces yo creo que hoy tenemos un reto, los de América Latina, y un reto para España. España no podrá permitir, siendo hermano o hermana de América Latina, no puede permitir que América Latina sucumba en las manos de alguien que va a estar loco para manejar, y sobre todo este imperio que lo vuelve a hacer supraimperio, creo que no lo vamos a permitir. Por eso mismo es que estamos invitadas todas las mujeres a un movimiento de mujeres, todos los pueblos indígenas, a un movimiento de pueblos indígenas para defender la América Latina, defender nuestros derechos individuales y colectivos. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, doña Otilia, precisamente por ser ese referente para otras mujeres, no solo indígenas, por haber explicado también lo que es esa pertinencia étnica y lo que es el empoderamiento político, generando esas políticas públicas acompañado de un empoderamiento económico y con un marco legal que respeta, por haber explicado también lo importante que es el enfoque basado en derechos humanos, con esos derechos individuales y colectivos y específicos para los pueblos indígenas y por esos desafíos que tenemos comunes, ¿no? Todas las mujeres ante la violencia, ante la discriminación y cómo dentro de la Agenda 2030 tiene que quedar claro también esos logros para las mujeres indígenas, para mujeres afrodescendientes, que no son vulnerables, sino que están vulneradas en sus derechos y que son realmente motores de desarrollo y agentes. Y con estos referentes, pues realmente va a ser todo mucho más fácil para ese buen vivir. Paso la palabra a doña Petrona para que nos explique su propia experiencia como otro referente, como desde la política, desde la educación y desde la política local se puede cambiar, transformar y reconocer los derechos de las mujeres indígenas. Muy buenas noches a todas las compañeras, compañeros que están aquí con nosotros. Muchas gracias, Eva, por la oportunidad que nos dan de estar aquí, que no es cualquier cosa, que nunca lo busqué, que nunca lo soñé, porque yo siempre he perseguido mi sueño. Cuando tengo un sueño, hasta lo marco y lo persigo y hasta lograr llegar a mi meta. Y mi vida ha sido siempre de metas y retos, retos y metas. Y gracias también al licenciado Daniel, a la maestra Otilia, a la doctora Mirna, al Fondo Indígena que nos invitó. La verdad que me siento súper halagada. Antes que nada, quiero decirles que mis estudios fueron tan así poquitos, hasta 6º año de primaria. Por eso mismo nunca pensé que podía llegar hasta aquí. No porque no tenga visión, yo lo que hice es hacer otras cosas, como que dices, yo sé dónde tengo los pies puestos, sé hasta dónde puedo llegar. Pero no porque no haya tenido visión más adelante, sino que yo me voy, así, porque no empiezas corriendo, naces así todavía sin gatear y a poco empiezas a gatear, luego a caminar los pasitos, luego a caminar, luego a correr y así te vas. Pero todavía no había llegado, no había soñado esto. Hoy vengo a representar no solo a Petrona Alvarado, a todas mis compañeras indígenas, que han tenido esa habilidad, esa inteligencia de soñar que ellas no pueden sentarse a llorar su pobreza, que víctimas, yo creo que ya somos demasiadas o ha habido demasiadas. Ahorita en el pleno siglo XXI no podemos darnos ese lujo de sentarnos a llorar, ni mucho menos escondernos en un rincón. Tenemos que salir, dar la cara cuando más tenemos 1, 2, 3 hijos, ¿por quién vivir? Y mucho más, ¿por quién luchar? Porque si yo no tuve esa oportunidad de tener los estudios, pero yo no quiero que mi hija, o mucho menos mi hijo, no lo tenga. Entonces, esos son los motivos que nos orillan a seguir adelante, a luchar. En mi caso, lo que sé, lo que aprendí, o porque a mí no me enseñó mi abuelita, vi cómo hacía mi abuelita las cosas. Y cuando un día cerré los ojos, pensé lo que podía hacer, dije, pasteles y comida. Y lo hice. Quiero decirte, Eva y compañeras, que hasta hoy, cuando mi empresa ya es una empresa bien, con acta constitutiva, con todo, que genero 16 empleos, 16 familias, ayudo. Híjole, nunca me detuve a pensar que hoy me preguntan precisamente, hoy aquí en Madrid me preguntan, ¿qué fue lo más difícil para mí? ¿O qué fue cuáles fueron las trabas que tuve en mi camino para seguir en esto del negocio? Me sorprende terriblemente porque yo nunca me detuve a pensar
¿qué era fácil o qué era difícil? Yo solamente dije, esto voy a hacer, y así, paso por paso. Y quiero decirte que hasta hoy, ninguno de los 3 niveles de gobierno me han dado una cuchara desechable para mi negocio. Todo lo que tengo ha sido porque yo he luchado. No me pregunten cuánto invertí. Seguramente fueron como 200 pesos, como 20 euros. No, 20 euros, 10 euros. Ahora, hace 20 años. Es la quincena que me daban y eso, en lugar de gastarlo en despensas para la comida, compré ingredientes para mis primeras ventas. Y de allí lo fui multiplicando. Y mira que lo he hecho también, que soy muy gastalona. Pero ¿cómo logré yo hacer de ese pequeño capital tanto? ¿Qué fue difícil para mí? Pues yo creo que nada. Porque hasta hoy que me puse a pensar, hubo un rato que hasta me preguntaron si estaba triste o qué estaba pensando. Después de todo que contesté en la entrevista y dije, ¿y qué fue difícil? Todo estuvo en contra mía, pero eso yo no me detuve a averiguarlo. Colonia de nueva creación, yo no tenía el equipo para hacer los postres. Bueno, creo que un día, cuando íbamos a media semana ya con los encargos, se gastó el gas. Con carbón de la leña, prendí, lo metí al horno, le puse una latita encima porque lo puse, metí la mano, sentí que muy caliente, entonces dije, se va directo al pan, no se cuece, se dora abajo de arriba y se quemó. Se quemó, no se va a cocer. Entonces dije, no, voy a hacer esto así. Y así como yo, seguramente todas mis compañeras, porque como ya conozco la situación económica del país, y aquí, en Chile, en todos lados, la situación económica no es fácil. Pero no hablemos de fácil. ¿Qué ha sido fácil para nosotras? Nada. Todo ha sido con lucha, nuestras abuelitas, nuestras mamás, nuestras tías, todo de lo que yo recuerdo ha sido difícil, pero solamente tener ese carácter, esa voluntad así férrea de salir adelante por los hijos, por los que nos necesitan, lo logramos. Yo sé, así como dicen, no me lo imagino, lo sé lo que se siente de tener unos hijitos y que cuando amanezca el desayuno, luego antes del desayuno el almuerzo, antes del almuerzo la cena, ya estás pensando en todo, adelantado. Por eso tienes que trabajar duro y tupido para salir adelante. Por eso hoy, en nombre de las mujeres indígenas, mayas y de todas las etnias que hay, estoy aquí diciéndoles, yo pude, ustedes pueden. Hoy, en pleno siglo XXI, no podemos salir a llorar como víctimas. Ay, que me hace falta esto. No, tenemos esa capacidad de salir adelante, de luchar por lo que queremos, de perseguir nuestros sueños. Yo hasta, como Basile le decía un día, yo siempre he perseguido mis sueños, pero hoy, como ya me estoy cansando de perseguirlo, me compré un atrapasueño. Pero no, la verdad que si es de lucha. Entonces, lo más chistoso que me sucedió a mí, en eso de las comidas, de que después que yo me empiezo a empoderar, que brinco una cuadra y ya la otra cuadra, porque mi hijo salía a vender, por eso digo que brincamos una cuadra, porque como era un niño de 10 años o ya para 11, entonces no lo podía permitir que él avanzara 3 cuadras, 4 cuadras. Entonces, allí nada más a la vuelta, así de la manzana, allí nada más salía a vender. Y entonces después como que perdí el miedo y ya vi que lo conocen las demás vecinas porque estábamos llegando prácticamente a vivir en esa colonia. Entonces ya me dice, yo puedo ir a la otra cuadra. Y bueno, ahí se va. Y así que fuimos brincando una cuadra, otra cuadra. Y ahora que ya estábamos empoderados, ya tenemos la fama de buenos reposteros, buenos cocineros, entra lo político. Te lo juro,
que yo nunca busqué ninguna candidatura. Me rogaron en más de 5 ocasiones que yo fuera candidata. Y yo les decía, no, no estoy preparada ni económicamente, ni mucho menos profesionalmente, porque yo veía que el candidato a presidente municipal es un corredor de bienes y raíces. El candidato a diputado, médico, pero es pediatra. Y contador de un banco, y así se van todos los 7 candidatos a los 6 distritos y el presidente municipal, todos tenían profesión. Y yo le dije al ingeniero Durán, ingeniero, es que yo no me siento preparada para eso. Sí, hija, sí estás preparada, pero para lavar el coco, pero son buenísimos. Y le dije, ingeniero, no tengo ni patín del diablo, no puedo. No tengo ni una bicicleta, no puedo. Sí puedes. Tienes algo que los demás no tienen. Tienes voluntad, tienes carisma. ¿Qué otra cosa me dijo que tenía? Dice, eres muy conocida. Eres muy conocida, te conocen en el ambiente de los postres, de las comidas. Y le vuelvo a decir que no. Entonces me dijo mi cuñado Gonzalo, cuñada, acepta, porque a estos changos, me dijo, no, ellos no te van a invitar, pero todos ellos, vírate a ver y verás cuántos están alzando la mano. Pero a ti no te van a hacer candidato ellos. A ellos les están presionando por el candidato a la presidencia de la República, Diego Fernández de Ceballos. En una primera ocasión que subo a la tribuna a hablar, anécdotas de mi padre, de lo que él vivió en campañas pasadas. Y ese señor dijo, a esta chaparrita la quiero en campaña. Y empieza la persecución. Que quieren que yo sea candidata. Pues acepté. Y el que me antecedió en el 91 obtuvo 301 votos. Y yo, más de 3,000. Entonces hacen su reunión, después de las derrotas, y unos ganaron, otros perdieron, y me dicen, Petrona, te salió más barato los votos a ti. Y yo todavía, no sé por qué lo dice. Sí, porque a nosotros nos pusimos esto, gasolina, esto. A mí me habían dado 1,361 pesos. Entonces me dijeron que me costó más barato los votos. Bueno, entonces me dijeron, pues tan es así, que por eso hasta les creí, cuando me dijeron, te queremos en el Congreso. El dinero que les daban para la gestión social pasaba en mis manos para apoyar a la gente que necesitaba el apoyo, para la gestión social, para medicamentos, para... Un día me dijo una persona, es que tú estás apoyando a la gente, es situaciones aisladas, es de uno en uno. Así no se puede, no se vale. Tienes que agrupar y ayudar así en grupo. Y le dije, entonces, ¿podemos sindicalizar a todos los enfermos? ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, no puedo pedir que se enfermen todos y después los ayudo, y otro que se enfermen 20 y los ayudo. No puede ser. Si se enferma de uno en uno los vamos a apoyar. Habrá asuntos que se pueda ver de que la calle completa, que el alumbrado público, que me firmen todos para hacer la petición, pero no así. Entonces me fui dando cuenta de que todo eso que yo recorrí, conocí las necesidades de la población y dije, si yo fuera la que necesitara este alumbrado público, porque mi hija va a pasar en la noche regresando de la escuela o de un mandado, ¿qué le pasaría? No, yo tengo que ponerme en el zapato de la gente. Prioridad, luz, o sea, alumbrado público, calle y todo eso. Y ahí empecé, golpeando puertas. Llego en esta, me dijeron que aquí es. No, fíjese, doña Petronita, doña Petronita, no es aquí. Lo que pasa es que aquí atendemos estas cosas. Apuntaba rápido. Aquí no se ve esto, aquí se ve salud, aquí se ve esto. Así, golpeando puerta, hasta que aprendí. Después yo hasta fui maestra de gestión social, enseñando a otras mujeres. Y de allá, en el 2000, fui regidora. Pero primero tiene un lapso para eso, demostrar tu capacidad de gestión, de organizar, de cuidar casillas, buscar cuidadores de casillas, todo eso. Eso es lo que te va empujando. Y así hasta que llego a ser regidora. Lo mismo. Este cargo es plurinominal, es de la primera minoría,
es un cargo que le corresponde más al partido que a mí. Entonces, ¿qué debo de hacer? Corresponder de la misma forma con la ciudadanía. Y así lo hice. El día que yo me paré en la UNAM y lo platiqué con la doctora, yo no conocía bien a la doctora Mirna, y dijo, ¿oyeron lo que dijo Petrona? Las amistades que tiene, la presidenta de los derechos humanos, la procuradora, la fiscal, son sus alianzas que ha hecho. Pero para hacer eso, tienes que aprender primero, tener calidad y autoridad moral, porque así nada más, no. Tienes que hacer las cosas bien como deben de ser para que puedas acceder a un cargo de elección popular. Y cuando ya estés allá, aplicar bien con la ciudadanía para que puedas seguir avanzando. Hoy me puedo dar el gusto de decir, no quiero nada. El gobernador fue regidor junto conmigo en el 2000-2003 y me citó hace unos días, hace unos meses, y me ofreció algo, que me estaba esperando para ofrecerme algo. Y le dije a la persona, a su secretario, yo no quiero trabajar. ¿Y entonces qué? ¿Quieres de aviadora? Me dijo. No, pues yo no estudié para piloto aviador. Aviadora, decir es que te den un sueldito y sin que hagas nada. No, le dije, yo prefiero que consuman, pero no mi paciencia. Que compren comida. Hoy yo soy proveedora, eso sin que él haya abogado por mí, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Policía del Estado. Yo les doy comida. Ahora cuando yo regrese, tengo que entregar 850 desayunos para un desfile del 20 de noviembre. Y así nos vamos, ya tengo la lista hasta febrero para el carnaval. Donde yo ahora le doy trabajo a la gente. Ahora sí que me duele mucho cuando llegan las personas, ya saben que yo pago bien. Yo le decía a la maestra Otilia, yo a una empleada de 8 horas, bueno, de 12 de la noche a 6 de la mañana, le pago 300 pesos y le doy 50 pesos para su taxi. Son 15 euros. Y todo lo que queda se lo divido para que ellos. Entonces ya corrieron la voz y ya entonces hay turnos de esa hora, de madrugada, porque 2 señoras jóvenes que tienen niñas que van a la escuela necesitan el tiempo de día para ver. Hay otra señora que necesita el trabajo de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Hay otras señoras que entran de 2 de la tarde para las 7 de la noche. A todas les pago bien. Pero hay una que llegó un día a pedirme trabajo, una señora discapacitada, con un niño discapacitado de 15 años. Y alguien me dijo, de las mismas que están allá, y le va a dar trabajo, pero si aquí se necesita velocidad y la señora no va a poder caminar. Y le dije, tú ya tienes trabajo, por eso piensas que la otra señora no puede. Pero yo sí le voy a dar trabajo y tienes que cooperar para que ella pueda sacar su trabajo. Y le di trabajo a la señora y me dice la señora así llorando, pero no me va a aceptar que venga con mi hijo, ¿verdad? Sí va a venir sí puedes venir con tu hijo. Y va la señora hasta hoy, va con su hijo, ella es la que me lava los trastes. Tenemos que apoyarnos mutuamente. Yo necesito de la señora para que lave los trastes. Ella necesita de mí para que yo le pueda pagar y que gane sus centavitos para ella y su hijo y su comida. Y así nos vamos, y yo no soy egoísta, lo que decía la maestra Otilia, no podemos ser insensibles ante el dolor de nuestros semejantes, de nuestras compañeras que no tienen esa capacidad como nosotros tuvimos, esa inteligencia, esa energía, no sé cómo de explicarles el valor de salir adelante, porque nosotros queremos así. Porque a mí me daría pena que me vean llorar en un rincón. El primero que hasta me lo imaginé que me iba a decir, Petrona llorando en un rincón de su casa. Oye, caramba, no, yo la enseñé que toda la vida desde que ella nació me vio trabajar. Mi mamá hacía estos bordados en la casa. Y mi mamá siempre me pidió, haz un trabajo, un oficio en la casa y no abandones a tus hijos, porque si te vas, se echa a perder todo.
Y cuánta razón, porque hoy a mis 2 hijos, yo vine aquí, puedo estar hasta 1 mes, 2 meses, 3 meses, los que yo quiera, y en mi casa no va a pasar nada. Si va a haber alguna novedad, va a ser de la buena. Que cuando yo llegue me diga mi hija, mamá, el platillo más fino que hayas hecho, yo ya lo hice. Eso puede ser la novedad. Pero de estar pensando que qué va a pasar cuando yo llegue, eso, no. Entonces, como mis compañeras, todas están haciendo su trabajo desde su casa. No tienen esos problemas. No deben de tener esos problemas, porque no descuidan a los hijos. Y muchas de las mujeres de los pueblitos tenemos que estar allí viendo a los hijos crecer, educarlos lo mejor que podamos para que después ya no nos preocupemos de nada. Pues el tema es que yo siempre he querido, siempre lo he hecho, replicar lo que yo sé. Un día me dice mi hermanita Ana, o sea, viene una señora y yo vendo una sopa, una caldosa, el caldo de pavo, gallina o pollo, pero lo hago a la leña. Estoy haciendo lo que mi abuelita, como lo hacía mi abuelita. Entonces la señora empieza a probar la comida y así me dice, Ana, salte, creo que la señora va a reclamar algo. Y salí. Y me dice la señora, ay, ¿usted es la cocinera? Sí. Y Ana le dice, dígale la queja que tenga, dígaselo, porque si no sirve la comida, la corro. Y yo soy la dueña, pero Ana, la señora no lo sabe. Y la señora seguía probando, dice, es que me recuerda algo este caldo, no sé. Y le dije, ¿será que está hecho a la leña? Y dice la señora, sí, sabe a eso. Entonces es lo que yo quiero seguir, que no se pierda esas recetas, que no se pierda esa costumbre, que sigamos haciendo las comidas como antiguamente. Mientras más viejitas sean las recetas, mejor. Y yo quiero seguir y compartir. Ahí me dice Ana, ya estuvo, me engancharon peluca por una niña, mi sobrinita que no me puede decir Petrushka, me enganchó peluca. Dice, ya está, peluca, ya, vamos a cerrar negocio. Ya repartió todas las recetas. A mí no me duele, ni me preocupa, ni me ocupa dar la receta, pero así darlo hasta con el último secreto, hasta el tip más pequeño, yo se lo doy a la gente. A mí no me duele darlo. Me da gusto, sobre todo una cocinera que se siente halagada, que le digan que está riquísima la comida. Híjole, hasta les doy de más. Me gusta, me siento halagada. Cuando me dicen eso, eso te motiva a seguir así, dando lo mejor de ti. Y entonces el tema es compartir y que las mujeres, demás mujeres, se motiven con mi historia y que sigan y que persigan sus sueños, que luchen por lo que quieren para salir adelante. Aquí en donde sea, no podemos dejarle la tarea solamente al marido o a la pareja. Tenemos que hacer algo nosotras también, por nuestro propio bien. Gracias. Muchísimas gracias, doña Petrona, porque hemos tenido 2 referentes, 2 discursos muy motivadores, muy ilusionantes y como precisamente ahora que comentábamos, ¿no?, que está de moda lo étnico, la economía colaborativa, todo esto, pues entonces los verdaderos protagonistas sois los indígenas y como mujeres no víctimas, no vulnerables, sino como agentes de desarrollo, compartimos muchos retos, ¿no? Entonces, que estéis aquí también es una alerta, ¿no?, para que realmente veamos también lo que puede hacer la política pública de acompañar y de transformar, pero también como sujetos de derechos, todo lo que y de obligaciones, como en este mundo pues estamos volviendo, ¿no?, a lo más básico y a ese equilibrio. Y muchísimas gracias. Creo que sería muy pertinente preguntas del público. Además, tenemos un experto en cultura para el desarrollo que lo apoyó desde la agencia y que ha dejado sembró mucho y muchas semillas en la agencia.